Buenos días a todos los que se están conectando. Vamos a darles 4 minuticos más a que las personas terminen de conectarse y le damos inicio a esta sesión. Bueno, buenos días a todos. Mientras se van conectando, yo me voy presentando para darle la palabra a nuestros invitados. Yo soy Mariana Maldonado, hago parte de la Fundación Andy, lidero la estrategia de competitividad inclusiva y hoy queríamos agradecerles a todos por estar acá. Este espacio hace parte de una serie de espacios que tenemos para compartir con ustedes, con las empresas, buenas prácticas y lecciones aprendidas de otras empresas que están haciendo inclusión y que queremos que sean un referente, una inspiración para aquellas que quieren hacerlo. Estos espacios han sido realmente interesantes porque nos permiten ver cómo desde la realidad funciona la inclusión, cuáles son los retos, cuáles son los factores de éxito. Y hemos visto que de acá podemos tomar muchísimos aprendizajes para este tipo de iniciativas. Entonces, pues espero que para ustedes sea muy interesante. Hoy nos van a acompañar Alejandro Laya, que es el gerente de la seccional Antioquia de la ANDI, Luis Felipe Salazar de Nutresa y María Camila López de Procafecol. Entonces, eh, pues para no darle más largas y cumplir con el tiempo de todos, ya le doy la palabra a Alejandro, que es nuestro moderador de hoy. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo ya el espacio. Mariana, muchas gracias y bueno, un cordial saludo para todos los que están conectados en esta mañana a ser parte de esta conversación tan interesante como vamos a ver de estas políticas para las compras inclusivas y algunos casos empresariales. Darle la bienvenida a María Camila López y a Luis Felipe Salazar. Agradecerles por unirse y por compartir con nosotros esta mañana y bueno, bienvenidos a este panel, a esta conversación. Bueno, yo quisiera como hacer una pequeña introducción antes de comenzar como a hacerles un par de preguntas a María Camila y a Luis Felipe. Y sin duda, pues este es un tema particularmente pues desde hace muchos años he trabajado con emprendedores y sé lo difícil
que es trabajar con emprendedores, llamémoslos emprendedores entre comillas más normales, que crean estas empresas con la intención de venderles a empresas como las de ustedes y a muchas otras empresas, pero que sin duda alistarlos para que puedan llegar a las empresas es difícil con esos emprendedores. Ahora mucho más con este tipo que llamamos pues, de público, proveedores sociales que tienen condiciones de vulnerabilidad, algunas asimetrías importantes de conocimientos básicos, gerenciales, de mercado. Esto es sin duda pues, un público que requiere muchas más complejidades, que les demanda a ustedes una gran paciencia, una gran decisión, una gran voluntad pues, de involucrarse y de crear una política de compras exclusivas. Así pues que yo diría, a manera pues, de introducción, que pues, son ustedes unos héroes en el sentido de lo que hacen, cómo lo hacen, la pasión que le ponen, y creo que este es como el espíritu como de este mecanismo. Yo creo que, y es un poco lo que queremos también compartir y que ustedes nos cuenten de sus experiencias, porque así lo vemos nosotros también desde la ANDI, es decir, cómo muchas empresas pueden simplemente no hacerlo y buscar en el mercado lo que esté disponible, pero más allá de eso, ustedes cómo toman esta decisión fundamental. Entonces yo creo que esta es como una pequeña introducción que pues creo que también ayuda a poner en contexto el gran nivel de complejidad que ustedes enfrentan, pero sobre todo ese espíritu solidario, ese espíritu, esa paciencia, ese espíritu heroico con el que hacen esto. Sería pues un poco la introducción y felicitarlos a ustedes, a sus empresas y a todos sus equipos en nombre pues, de la ANDI por embarcarse en esto. Y bueno, y ahí empataría pues como con mi primer pregunta, creo que es para los dos, María Camila y Luis Felipe. Yo creo pues que todo el mundo pues siempre quiere, y los que están acá pues quieren saber, bueno, ¿cuál fue esa motivación? Pues por qué la empresa de ustedes tomó la decisión de involucrarse en crear un programa de compras inclusivas, una política de compras inclusivas? Esa es como la primera pregunta para ambos. Empecemos por supuesto por María Camila y luego le sigue Luis Felipe. Adelante y bienvenido nuevamente. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por tus palabras. Creo que te perdimos el audio, ¿cierto? Luis Felipe, ¿la escucha? No, no lo estoy escuchando. Ah, bueno. Te escuchamos el saludo, pero luego no. Y luego se perdió. Continúa hablando a ver si te regresa el micrófono. Vamos a intentarlo, si no le vamos a pasar. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Continúa. No, pues estaba diciendo que muchas gracias por esa introducción tan linda. La verdad es que es muy chévere tener estos espacios de compartir. No solo los logros, sino como esos pain points que también hemos tenido alrededor del proceso y ser una comunidad. Un gusto también, Luis Felipe, estar en este espacio contigo y seguramente va a ser súper enriquecedor para todos los que estamos aquí. Bueno, la verdad es que yo cuando estaba viendo la pregunta, yo decía, bueno, primero este negocio Procafecol surgió en el 2002 de una mano de la Federación Nacional de Cafeteros, en un momento donde la caficultura estaba pasando por una crisis en Colombia, en términos sobre todo de lo que percibía el productor. Y la compañía se crea justamente para generar valor en ese último eslabón de la cadena, en la comercialización del café, y para crear esta cultura de café premium que en Colombia todavía no existía. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque es que desde el inicio el negocio tenía un enfoque inclusivo, porque cuando hablamos de los productores en el país, 540.000 familias cafeteras, estamos hablando que el 99% son pequeños y medianos, hablando de que el 96% tienen hasta 3 hectáreas, son muy pequeños. Entonces, cuando hacemos una cadena de abastecimiento alrededor del café, pues es una cadena de abastecimiento inevitablemente inclusiva. Y todas las acciones que desde el se generen tienen que ser inclusivas. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a mirar esto desde un lugar mucho más amplio y decidimos que el valor compartido se volviera parte de nuestro objetivo estratégico desde el 2019, fue el punto donde definitivamente, además coincide con el lanzamiento de la política, y es donde nosotros decidimos que la inclusión no podía estar solo en nuestra cadena de valor de café, que por supuesto es nuestra razón de ser y la más importante para nosotros, pero que tenía que extenderse a todo el modelo de negocio. Y ahí es donde inicia, digamos, esta apuesta, entendiendo que era la única manera correcta de hacerlo, porque además era absolutamente alineado con el propósito y el origen de la compañía. Entonces yo creo que simplemente fue una extensión natural a un proceso que ya desde nuestra creación estaba dado, y era atender a una población vulnerable. María Camila, gracias. Luis Felipe, en el caso de ustedes, ¿cuál fue esta motivación para iniciar el proceso de construir una política de compras inclusivas? Bueno, Alejandro,
Primero que todo, un saludo muy especial para ti, María Camila, también un gusto compartir ese panel contigo, para todos los del equipo de la ANDI, de la Fundación ANDI, con quienes hemos trabajado muy de la mano en todos los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos años, y a todas las personas que están hoy acompañándonos. Yo, al igual que María Camila, me tengo que remontar un poco también como a la historia y a la creación de Grupo Nutresa. Lo que pasa es que si nos vamos a la creación de Grupo Nutresa, nos vamos muchos años atrás. Grupo Nutresa, en el 2020 celebramos nuestros primeros 100 años. Digamos que la apuesta que nosotros tenemos hoy, después de esos 100 años, es tener un planeta para durar 100 años más, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa premisa de tener un planeta para durar 100 años más, es que logramos conectar y extender o traer lo que nosotros hemos venido trabajando como nuestra estrategia de sostenibilidad en Grupo Nutresa. Digamos que cuando nosotros nacimos como grupo, las primeras compañías que nacieron, la compañía de galletas Noel y la Compañía Nacional de Chocolates, digamos que hemos tenido la oportunidad de atravesar por todas las fases de desarrollo y todos los enfoques de desarrollo. Pero algo muy importante, y es que nosotros hoy, Grupo Nutresa, se para en un enfoque de desarrollo donde vemos que el desarrollo no solamente puede ser, no solamente debe ser el desarrollo económico, sino que esa creciente generación de valor, y como definimos nosotros valor al interior de Grupo Nutresa, tiene que ser el valor para esa primera cuenta, la económica, pero también lo social y lo ambiental. Ahí es cuando tenemos entonces el desarrollo sostenible como eje envolvente de nuestra estrategia de valor. Iniciamos aproximadamente en el año 2008, 2007, teniendo al desarrollo sostenible como un objetivo, pero rápidamente nos dimos cuenta que el desarrollo sostenible no podía ser un objetivo, sino que se debía convertir en un vehículo. Y es allí donde creamos y construimos nuestra estrategia de valor, donde el desarrollo sostenible y la innovación se convierten en ejes envolventes. Y partiendo de ese desarrollo sostenible como eje envolvente de nuestra estrategia de valor, Alejandro, nosotros iniciamos en el año 2011 un primer ejercicio de poder identificar los asuntos materiales de la organización, realmente que era importante para la organización, conectado con sus grupos de interés, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros accionistas, colaboradores, y se inicia esa construcción de la materialidad de Grupo Nutresa. Y de allí salen unos asuntos materiales, 23 asuntos materiales, que comienzan a marcar la ruta o la carta de navegación para la organización. Pero trabajar con 23 asuntos materiales como carta de navegación iba a ser complejo, y creamos 6 prioridades estratégicas en Grupo Nutresa. Y una de esas prioridades estratégicas, que reúne varios de esos asuntos materiales, es gestionar responsablemente nuestra cadena de valor. Y al nosotros tener como una prioridad, como prioridad estratégica, gestionar responsablemente la cadena de valor, comenzamos a desarrollar diferentes estrategias, modelos, manuales, políticas, que nos permitía acercarnos a esos grupos de interés, a esos grupos relacionados que se conectaban con se conectan con esa prioridad estratégica, no solamente en Colombia, sino en todas las geografías donde Grupo Nutresa tiene presencia. Entonces, hoy nosotros no hablamos precisamente de una política de compras inclusivas, sino que hablamos de una cantidad de estrategias y modelos al interior de la organización que nos permite abrirnos y poder trabajar con todos nuestros proveedores. Hoy Grupo Nutresa tiene aproximadamente 15.000 proveedores, con todos nuestros proveedores, para poder extender lo que nosotros como grupo, los principios, los compromisos que nosotros como Grupo Nutresa hemos construido, y poder llevarlos a esos grupos de interés. Hoy nosotros contamos con un manual de compras y un código de conducta de proveedores, pero adicional a eso tenemos también una política de derechos humanos y tenemos una política de diversidad e inclusión que la extendemos a ese grupo de interés específico, a esos proveedores. Tenemos una política interna una política interna de compras que nos hace un llamado a mirar la competitividad de esos proveedores, y si en términos de calidad y de precio notamos que los proveedores locales
comparados con otros proveedores, tienen esa milla extra, pues nos vamos a las compras locales, pero para poder trabajar en esa competitividad, entonces creamos estrategias en esos pequeños proveedores, para no dejarlos por fuera, creamos estrategias en las cuales nosotros, desde el Grupo Nutresa, acompañados en nuestra fundación, acompañamos a esos pequeños proveedores a través de diferentes programas para lograr esa comercialización exitosa y cumpliendo con todos los estándares y con todas esas políticas extendidas que les mencionaba, para lograr una muy buena comercialización entre esos proveedores y el Grupo Nutresa. Entonces, con eso les digo que hoy no hablamos específicamente de una política de compras inclusivas, pero sí una serie de elementos que nos permite llegar a todos nuestros proveedores y poder generar esas compras sostenibles y generar un abastecimiento también sostenible, asegurar ese abastecimiento sostenible para el negocio. Adicional a eso, Grupo Nutresa tiene 8 unidades de negocio, ¿sí? Ahí está café, chocolates, cárnicos, galletas, y tenemos un área transversal de compras de materia prima agrícola, desde servicios Nutresa, pero también los negocios, los commodities de Grupo Nutresa tienen unas áreas especializadas en la compra de esos commodities, de cacao, de café, de trigo, de leche, de ganadería, de carne. Entonces, cada uno de los negocios desarrolla manuales de compras, y esos manuales de compras, por ejemplo, Colcafé, tiene un manual de compra de café verde, y ese incluye los diferentes componentes como el ambiental, el social, de calidad, que nos permite también asegurar de una u otra forma ese acompañamiento a esos pequeños proveedores, extendiendo todo eso que nosotros hemos creado. Y ya para terminar, creamos un manual de relacionamiento del Grupo Nutresa, porque nosotros en el 2011 comenzamos las conversaciones para poder construir esos asuntos, definir esos asuntos materiales. En el 2013 tuvimos renovamos esos asuntos materiales, pero hoy a través de esa guía, ese manual de relacionamiento, queremos mantener vigente y actualizadas esas conversaciones con todos nuestros grupos de interés. Entonces eso nos permite también estar actualizando constantemente nuestras políticas, nuestros manuales y nuestras estrategias, como las estrategias que desarrollamos el grupo desde Fundación Nutresa para acompañar a pequeños proveedores para poder tener esa compra inclusiva deseada, ¿cierto? Entonces hasta ahí dejo para contar un poquito más después. No, Luis Felipe, muy interesante eso que nos dices también, porque si bien hablamos de políticas de compra inclusiva, pues en el caso tuyo particular del Grupo Nutresa, pues nos hablas que más que una política en sí mismo, es una serie de lineamientos, manuales, guías, decisiones de comportamiento, que por supuesto en la definición pues todo eso es un marco de política, pero que pueden dar un poco pues más de flexibilidad por la naturaleza de los negocios, los distintos públicos, sin lugar a dudas. María Camila nos señalaba, claro, por supuesto, el mundo del café, como tú señalas, pues es lleno de pequeños productores, son productores rurales que sin lugar a dudas pues clasifican que en algún momento han sido víctimas del conflicto o son de alguna minoría, y por supuesto los hace en sí mismos por definición un proveedor social. Yo creo que eso también incluso hace más complejo en el caso de ustedes mismos, porque también este tipo de políticas inclusivas, es mi segunda pregunta, un poco la voy introduciendo también para ambos, pues siempre buscamos qué beneficios particulares se tienen para ese grupo. Entonces, digamos que, por ejemplo, en el caso tuyo, María Camila, de que ya trabajan naturalmente con ese grupo, me gustaría entender un poco en ese sentido, entonces, cuáles son esos beneficios adicionales o cómo generan un segmento particular, porque lo veo pues particularmente problemático y difícil por el tipo de público que manejan. Esa sería como la segunda pregunta también para Tilo y Felipe un poco, ya con lo que nos vienes contando entonces, ¿cuáles son esos beneficios que tienen entonces nuestros proveedores inclusivos en cada una de sus organizaciones? Adelante, María Camila. Gracias, Alejandro. Bueno, pues digamos que es importante notar que nuestra estrategia tiene dos focos. Uno que es proveeduría sostenible, que atañe, digamos, como esa cadena de abastecimiento no café, y ahí es desde donde nosotros trabajamos nuestra política de compras inclusivas, que está totalmente anudada al procedimiento de compras de la compañía. Y hay un segundo grupo, digamos, o una segunda gran dimensión, que es muy relevante para nosotros, que es todo el tema de
plan amigo capicultor, como nosotros lo llamamos, que es la relación con nuestros capicultores. Ahora bien, en términos de procedimiento, entonces del procedimiento nosotros tenemos varias acciones de la política de compras inclusivas y es cómo respondemos a esas necesidades de los proveedores en términos de anticipos, hacemos anticipos para proveedores de la cadena de autoridad de papel, en términos de anticipos de los primeros 3 años, que va, digamos, disminuyendo a través del tiempo. Entonces, el primer año es el 50%, el segundo año es el 30%, el tercer año es el 10%. Pagos inmediatos, entendiendo obviamente que esta es una de las grandes, digamos, como dolores que tienen los pequeños proveedores con mayor razones inclusivos. Entonces, trabajamos pagos inmediatos que empiezan, también van, digamos, progresivamente llegan hasta máximo 30 días, pero nunca más que eso, pero empieza con pago inmediato. Y seguimiento multidisciplinario, entonces hacemos un acompañamiento y un proceso desde diferentes áreas de la organización para asegurarnos que estos proveedores puedan tener un feedback y efectivamente un acompañamiento alrededor. Y no menos importante, el tema de la flexibilización de la documentación, porque nosotros, como por ser una compañía pues, de la dura exportadora que tiene presencia en más de 30 países, tenemos unos requisitos bastante estrictos en términos de documentación, términos de base y demás. Entonces, hemos tenido que flexibilizar también la documentación para que esto sea posible. Desde el otro punto de vista, que es lo que tú mencionas de la cadena de abastecimiento del café, definitivamente hemos desarrollado una cadena de acompañamiento y mucha sensibilización alrededor de las condiciones de los caficultores de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros, porque al final somos una sola institucionalidad. ¿Y esto qué implica? Implica que tenemos públicos diferenciales de beneficiarios, como por ejemplo mujeres, jóvenes, nuestros accionistas, también pequeños productores, y a través de ellos hacemos unos programas donde no solo estamos haciendo una compra de café a un precio superior, sino que a través de todo el programa generamos un acompañamiento multidimensional con apoyo no solo de la institucionalidad cafetera, sino de aliados de diferentes industrias. Entonces, digamos que en todos esos procesos lo que hacemos son tratos diferentes en términos, digamos, a nivel de organización y a nivel de procedimientos, pero todo apunta a lo mismo y es poder generar condiciones de competitividad. Me voy a pasar al celular porque creo que no me están escuchando muy bien. Creo que es un problema de mi audio de computadora. Yo creo que sí, yo creo que eso, los audífonos creo que de pronto hasta lo empeoraron un poquito. Si quieres, reconéctate del teléfono y Luis Felipe, vamos hablando con él y retomamos contigo en un minutito cuando te puedas volver a conectar. Sí, está bien, no pasa nada, eso nos sucede. Eso Luis sucede. Felipe, retomamos la pregunta para que los que están acá conectándose entiendan un poco en qué vamos en la conversación. Queríamos que tú nos contaras desde el caso de ustedes, Grupo Nutresa, particularmente estos mecanismos que han definido de compras inclusivas, qué tipo de beneficios entonces les permiten tener a este tipo de proveedores sociales que hemos llamado, que les faciliten la inclusión en el proceso de compras. Entonces, adelante, por favor. Listo, Alejandro. Listo. Entonces, te hablé, digamos, como desde de una perspectiva amplia del Grupo Nutresa y ya enfocándonos en los proveedores, en proveedores pequeños, ese grupo de 15.000 proveedores que nosotros tenemos en Grupo Nutresa, específicamente en proveedores pequeños. Digamos que uno de los mayores beneficios, desde mi punto de vista, es contar con un aliado que realmente se preocupa no solamente por por realizar una transacción comercial, realizar un proceso de compra y venta, sino se preocupa realmente por realizar un acompañamiento a esos proveedores para que, al igual que nosotros como organización tenemos nuestras autopistas de crecimiento, poder construir junto con esos proveedores también esas autopistas de crecimiento, preocuparse por esos proveedores, por su bienestar, por su calidad de vida y la de sus familias. Solamente en el 2020, un año retador para todo, el cuidado de la vida fue uno de los referentes prioritarios para la toma de decisiones en Grupo Nutresa. Y dentro de esa estrategia desarrollada en el 2020, una de las prioridades precisamente fue el aseguramiento de los alimentos seguros y confiables, ¿sí? Y al nosotros tener el aseguramiento de alimentos seguros y confiables como una prioridad, allí nosotros debemos asegurar el abastecimiento y mantener esa compra de esa materia prima para poder cumplir con esa prioridad. Y allí nosotros nos conectamos con nuestros proveedores, con nuestros pequeños proveedores, para que durante este año y en lo que va del 2021
poder asegurar la compra de esa materia prima que le estaban entregando al negocio. Hoy nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros desde Fundación Nutresa contamos con unas metodologías de trabajo propias con esas familias. Hemos trabajado con más de 20.000 familias durante los últimos 10 años, proveedoras del Grupo Nutresa, quienes atraviesan por un proceso de formación o de desarrollo de capacidades socioorganizacionales. Y digamos que eso es uno de los principales beneficios que tienen estos pequeños proveedores. Ese desarrollo de capacidades socioorganizacionales en componentes económico-empresarial, socioorganizacional, ambiental y de calidad, les permite cerrar o nos permite cerrar brechas, tanto a ellos como a nosotros, para poder realizar ese relacionamiento sostenible con esos proveedores. Y digo cerrar brechas en ambos sentidos porque también ha sido un reto para nosotros como organización el poder ajustarnos muchas veces a las realidades de estos pequeños proveedores. Entonces ahí el desarrollo de capacidades no solamente va para los proveedores, para los pequeños proveedores, sino también para las personas que realizan la negociación desde el Grupo Nutresa, para las personas de calidad del Grupo Nutresa. Y creo que ese tema vamos a hablar en un ratico sobre esos retos al interior de la organización, pero al trabajar ese desarrollo de capacidades internos reflejamos entonces el beneficio a esos proveedores. En términos de pagos, que fue algo que mencionó María Camila y que es muy importante y es algo que constantemente también esos pequeños proveedores nos dicen, es importante contar con un capital de trabajo, por ejemplo, como Asociación Cacautera, para poder comprarle a mis asociados. Nosotros en algunas ocasiones realizamos anticipos desde la organización, por ejemplo, la Compañía Nacional de Chocolates, para brindar ese capital de trabajo de esas asociaciones y poder asegurar la entrega de materia prima. Y al mismo tiempo realizamos alianzas con otros actores que les permita viabilizar esa entrega de ese capital de trabajo a esos pequeños proveedores. O por ejemplo, Colcafé. Colcafé también aprobó hace poco ese pago a cooperativas, un pago entre 15 a 20 días, no más de eso, también a esas cooperativas quienes les están entregando café al negocio. Entonces, claro que se hace un esfuerzo y por eso hablo de ese desarrollo de capacidades al interior y de ese cierre de brechas también al interior de la organización para que esos beneficios entonces con esos pequeños agricultores y esos pequeños proveedores se vea reflejado. Yo me enfoco en la compra de materia prima agrícola, que es allí donde tenemos donde tenemos nuestras fortalezas, y ahorita les hablo un poquito en cuanto al desarrollo de capacidades interno que estamos haciendo para poder ampliarlo también a otros proveedores. Gracias, Luis Felipe. María Camila, volvemos contigo y nos estabas contando un poco que tenían una serie de beneficios para estos proveedores como anticipos, pagos inmediatos, alguna flexibilización que coincidían con lo que nos decía Luis Felipe. Y ahí te devuelvo la palabra para que termines de contarnos un poco esta política, qué tipo de beneficios genera para los proveedores inclusivos. Gracias, Alejandro. ¿Me escuchas mejor acá? Perfectamente, mejoraste 100%. Buenísimo, muchas gracias y perdón, estas cosas siempre pasan en la virtualidad. No, básicamente digamos que estaba muy asociado a esto, a cómo hacer este acompañamiento de manera integral, tanto desde la documentación y cruzando, digamos, como por todo el proceso de capital también, lo que mencionaba ahorita Luis Felipe, es súper importante cómo acompañar a los proveedores, porque no podemos tratarlos como si fueran grandes proveedores, y así como que a los grandes proveedores les hacemos, digamos, unos requerimientos en términos de documentación. Creo que ese es el punto, digamos, como más clave en términos de diferenciación. Y también yo creo que no estamos hablando de máquinas, ¿no? Entonces, en el relacionamiento en sí mismo, hemos generado unas estrategias de acompañamiento para que cuando efectivamente, por alguna razón, no está pudiendo llegar el proveedor a lo que requiere,
no sea una razón para descartarlo, sino realmente podamos acompañarlo y podamos lograr que llegue a esos requisitos. Y eso es parte de nuestra política. Existe efectivamente establecido. Y creo que ahí hay un punto muy importante y seguramente lo vamos a ahondar más adelante, pero para cerrar con esto, Alejandro, es la importancia de dejar absolutamente específico, en el caso nuestro que tenemos una política de compras inclusiva, todos los beneficios asociados para que realmente no haya gaps y tengamos esa posibilidad de generar las mejores condiciones, no solo para que el proveedor crezca, no solo para que el proveedor pueda cumplir con los requerimientos, sino que para que realmente se generen relaciones a largo plazo, que yo creo que es lo que al final todos queremos conseguir a través de estas políticas. Muy bien, María Camila, no, maravilloso, muchas gracias. Yo creo que hasta este punto hemos preguntado mucho sobre como elementos incluso pues técnicos, pero creo que esa siguiente pregunta, más que preguntas, que nos comparten la experiencia, y es una dimensión que es la cultural. Sin duda, como ustedes lo señalan, pues tienen una serie de manuales, guías, cuestiones predefinidas de cómo trabajan entonces con estos proveedores para, por supuesto, hacerles más sencillo el complejo mundo corporativo empresarial, pero hay otra dimensión que es la misma organización al interior, y ese tema comprender mejor por qué nos metemos en programas de compras inclusivas. Y entonces nos gustaría un poco que nos compartieran cómo ha sido o qué ha implicado en términos de cambio cultural, qué ha implicado eso en el trabajo con sus colaboradores al interior de cada una de las organizaciones, qué hacen ustedes para motivar al interior de la empresa, tanto que de los jefes hasta como los que están en los procesos realmente tengan ese compromiso. Si te parece, María Camila, empecemos por tu lado, ya que estás acá, y luego Luis Felipe. Claro que sí, muchas gracias. No, pues básicamente, digamos que cuando yo te escucho hablar, digo, ese creo que es el reto más grande y por eso es donde más hay que trabajarlo. Definitivamente yo creo, digamos, empiezo por decir que todos los seres humanos nos mueve el propósito, desde un lugar o desde otro. A veces tenemos dudas y a veces creemos que hay gente que no es sensible a las realidades del otro, pero yo soy una firme convencida que siempre hay capacidad de conectar y de generar esa empatía alrededor de la vida y de la realidad del otro, en este caso de nuestros proveedores inclusivos. Entonces, para mí ese es un punto de arrancar positivo, porque siempre que nosotros trabajamos con nuestros colaboradores al interior de la organización para sensibilizarlos en este tema, se parte de un principio y es la empatía, que ellos puedan entender qué es eso de ser un proveedor inclusivo. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho sesiones de sensibilización, ahí hablo del primer punto. Hemos trabajado constantemente y agradezco mucho a la Fundación porque nos ha acompañado de una manera impresionante en lograr eso, y es sensibilizar constantemente a nuestros colaboradores alrededor de qué implica ser un proveedor inclusivo, por qué tienen que tener unas condiciones diferenciales. A veces creemos que hay cosas muy obvias, los que estamos en estos procesos, los que trabajamos en sostenibilidad o en valor compartido, creemos que hay cosas que son muy obvias y quizás no, quizás esa palabra de inclusión no le hace mucho sentido a las personas cuando la nombramos de una manera técnica, pero cuando vamos y vemos caras, vemos a Sergio, vemos a Sandra, vemos a Catalina, todos estos seres humanos con historias potentes detrás y con historias de esperanza, de reconciliación, con historias de resiliencia, ahí es donde realmente radica la movilización y ahí empiezan a darse los cambios culturales. Segundo, es un proceso de no acabar. Nosotros empezamos este proceso de compras inclusivas desde el 2017. En el 2019 sacamos la política porque entendimos que no podíamos seguir teniendo casos. Entonces, todo era muy de un caso aislado, otro caso aislado, y pasábamos por todos los procesos y efectivamente se lograba porque había sensibilidad alrededor del tema al interior de la organización, pero no era algo que viniera realmente como una directriz de política de procedimiento. No obstante, desde que la organización, y con esto inicié mi conversación hoy con ustedes, desde que la organización pasa al objetivo, como objetivo estratégico del valor compartido, esto sí adquiere un tinte diferente, porque ya no estamos hablando de algo que es paralelo al negocio, que es estacional, sino que es parte integral de nuestro modelo de negocio. Y eso viaja no solo a través de los procedimientos y las políticas, sino también de una cultura que se está creando alrededor de la sostenibilidad y de la inclusión, donde, por ejemplo, nuestro comité directivo e inclusive la Junta es fundamental y respiran esto, y desde allí hasta nuestros
baricultores, como le llamamos a las personas de nuestras tiendas, de los técnicos de café. Y, por supuesto, esto implica un proceso multidisciplinario. No es sostenibilidad hablándole a las otras áreas, es un proceso de constante comunicación, de entender también cuáles son las pain points de esas áreas que están trabajando con los productos. Nosotros también hacemos un trabajo que es muy valioso y es de cara al consumidor final, porque para nosotros no tendría sentido que se quedara solo al interior de la organización. Y a través de comunicación buscamos que nuestros consumidores conozcan las historias de vida de todos estos proveedores y puedan sensibilizarse y puedan entender ¿por qué es tan importante apostarle a estos proyectos de reconciliación y de inclusión como los que tenemos al interior de la organización? Entonces yo creo que para cerrar mi respuesta, Alejandro, es fundamental este componente, es un componente que nunca para y es un componente donde también hay que tener mucha paciencia y entender que las personas no hacen las cosas desde la mala intención cuando de pronto están siendo un poquito ajenas al proceso, sino más bien desde el desconocimiento. Y si los ponemos a resonar desde la empatía con la realidad de esos compradores inclusivos, con seguridad vamos a lograr que los procesos tengan un mucho mejor resultado. Camila, gracias. Luis Felipe, en tu caso, creo que también sin duda tienes una particularidad y es que el Grupo Nutresa pues son en sí mismo un universo grande de empresas distintas, de negocios diferentes, públicos distintos, culturas diferentes. ¿Cómo ha sido tu caso entonces en este sentido para lograr consolidar una cultura hacia las compras inclusivas? Así es, Alejandro, lo que tú dices es completamente cierto. Eso es un mundo, un universo, y aquí hay diferentes planetas que son nuestras unidades de negocio y digamos que es todo un reto. Cuando les contaba ahorita un poquito de la historia en cuanto a la construcción de nuestra estrategia de sostenibilidad como eje envolvente, y digamos que ahí nosotros planteamos la sostenibilidad como una capacidad. A nosotros tener claro que la sostenibilidad es una capacidad, se incorpora de inmediato en todo el proceso de desarrollo de capacidades al interior del negocio para todos nuestros grupos de interés, no solamente para los 45,000 colaboradores del Grupo Nutresa, sino también para sus proveedores, para sus clientes, para sus accionistas, para nuestras comunidades. Y eso, tener la sostenibilidad como una capacidad es clave porque nos permite generar, me gustó mucho la palabra que utilizó María Camila, esa empatía que es necesaria para poder trabajar este tema ya precisamente de compras inclusivas. Además, Grupo Nutresa es signatario desde hace varios años del Pacto Global y eso nos exige de una u otra forma, nos compromete no solamente una excelencia en todos nuestros negocios, sino también a una cultura de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de nuestras comunidades. Todos esos compromisos permean directamente nuestra cultura organizacional. Entonces, ¿qué lo tenemos hoy dentro de nuestras estrategias de cultura organizacional? Las tenemos, que lo estamos desarrollando, lo estamos haciendo, que es todo un reto, que poder cambiar imaginarios o, por ejemplo, podría ser como pautas que se construyen, diría yo, desde el escritorio en Medellín, en Bogotá, y luego desde un área, por ejemplo, de calidad, y luego conectarlo con lo que está pasando realmente en el territorio. Es también un trabajo que nosotros desde la Vicepresidencia de Sostenibilidad estamos haciendo para poder complementar ese desarrollo y fortalecer ese desarrollo de capacidades en sostenibilidad. Un ejemplo que siempre lo contamos nosotros como experiencia es cuando nosotros, por ejemplo, hoy estamos trabajando con productores de miel en dos municipios del oriente lejano antioqueño, en San Carlos y San Rafael. Y cuando tratamos de hacer ese match de oferta y demanda, de hecho es un proyecto que estamos trabajando acompañados de la Fundación Andy, que también me uno a María Camila, ha sido un trabajo maravilloso que hemos desarrollado con ellos para este fortalecimiento, desarrollo de capacidades internas y también en las comunidades. Y siguiendo con el ejemplo de miel, cuando vemos, por ejemplo, que una de los parámetros en cuanto a la compra era poder entregar esa miel en bidones de 300 kilos y el ver a las comunidades
y si pudiera les mostrara el video, las comunidades sacando la miel, atravesando un río, sacándola a lomo de mula, de los puntos donde tienen los apiarios, allí conectados con las áreas de calidad y de compra. Decimos aquí, no vamos a afectar la calidad de la miel que hoy estamos comprando, ¿cierto? Hay cosas que son innegociables, pero sí podemos, de una u otra forma, entendiendo esa realidad, modificar algunos parámetros de esa compra para poder ajustarnos a eso que vive hoy ese pequeño proveedor, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero en cuanto a ese fortalecimiento, el desarrollo de capacidades, desde poder entender que no todo se tiene que construir desde el escritorio, que no todo se tiene que construir desde la oficina, sino que el poder saber qué está sucediendo allí y cuál es la realidad de ese pequeño proveedor, completamente diferente, como decía María Camila, a la realidad de un proveedor grande. Pues allí es cuando vemos ya materializado que se está logrando ese cambio en la cultura organizacional. Y algo digamos, también clave que estamos haciendo hoy es que, a ver, para nosotros, ojalá, y nosotros desde Fundación Nutresa, cada vez el trabajo que nosotros hacemos de acompañamiento a pequeñas organizaciones y proveedores, ojalá lo hiciera cada vez más directamente el negocio, ¿sí? Y nosotros desde Fundación Nutresa jugáramos un rol consultivo para esos negocios, y hoy lo estamos logrando en muchos sentidos. Hoy son los negociadores directamente quienes se encargan de identificar quiénes son esos compradores inclusivos a través del registro de esos proveedores. Y lo que queremos lograr en un futuro es que no solamente a través del registro en SAP, donde yo le hago ciertas preguntas a ese proveedor y de una ya tengo una línea base construida de quiénes son esos proveedores inclusivos para Grupo Nutresa, ese negociador pueda desarrollar las capacidades para comenzar a analizar esa realidad de ese proveedor y poder gestionar alianzas, poder llamar a otros actores y poder convocar a ese ecosistema que existe allí para poder generar esos beneficios directamente para esos proveedores. Hoy lo hacemos con el acompañamiento directo de Fundación Nutresa. Hoy algunos negocios lo están haciendo directamente. Hoy tenemos a la Compañía Nacional de Chocolates, que desde hace más de 60 años no solamente tiene un área de compra, sino hay compra y fomento de cacao. Y digamos que todas esas experiencias las estamos replicando para poder hacerlo con todos los negocios, con todas las compras de materia prima agrícola, y también poder replicarlo en las compras no solamente de materia prima agrícola, sino con las otras compras que realiza la organización. Entonces, estamos reuniéndonos con nuestros equipos de compra, asistiendo a sus grupos primarios, explicando y contando qué es eso de compras inclusivas. Y bueno, y estamos logrando esa transformación cultural que, como tú decías, como es en este universo que es Grupo Nutresa, es todo un reto, pero se está haciendo de una manera maravillosa y con el compromiso como tal de toda la organización. Eso es clave. Bueno, vamos llegando ya como a una recta final de los últimos 10 minuticos, entonces yo quiero como trasladarles un par de preguntas que veo de nuestro auditorio, que sin duda pues ustedes pueden ayudar mucho a orientar a quienes nos escuchan en estas dudas que tienen. La primera tiene que ver con, alguien nos pregunta, me disculpan porque es que no veo el nombre, dice espectador anónimo acá en el chat, me aparece, pero pregunta algo, ¿esto cómo se puede llevar al mundo de los servicios? Es cierto que ambas empresas de ustedes tienen que ver con manufactura, pero ¿qué podrían ustedes decir? Estos parámetros, los beneficios, ¿habría algunas diferencias o particularidades para el sector servicio? ¿Qué podrían ustedes responder para no dañar nuestro orden, María Camila y luego Luis Felipe? Gracias, Alejandro. Muy buena pregunta. Felicitaciones a quien se hace esas preguntas, porque creo que ese es el primer paso para que las cosas sucedan. Definitivamente, y esto es una cosa que yo he visto mucho en las clases que dicto, es nunca creamos que la inclusión, la sostenibilidad es un oficio de pocos o de unas industrias. Desde el sector desde donde estemos, vamos a poder generar cambios.
¿Por qué? Porque es que somos seres humanos y me conecto con lo que les dije antes. No somos máquinas, no somos objetos ni transacciones. Siempre que hay una relación humana, va a haber una posibilidad de generar impacto. Y como en cualquier industria, incluyendo servicios, estamos hablando de seres humanos. Entonces, siempre identificar cuáles son los públicos detrás de los cuales están las cadenas de abastecimiento, esos servicios por quién están siendo prestados, cuáles son, digamos, como esos focos desde donde se pueden generar impacto. Cuando se hace ese primer mapeo y se identifica dónde están esos puntos del negocio, donde hay interacciones, donde hay diferentes grupos generando ofertas, donde estamos conectándonos para producir o para construir el servicio que nosotros ofrecemos en nuestras organizaciones, desde ahí vamos a poder identificar. Entonces, vamos a poder identificar si tenemos un grupo de mujeres cabeza de hogar, vamos a poder identificar si estos que nos están ofreciendo el servicio tienen detrás de pronto, hay población con discapacidad física o cognitiva, vamos a poder identificar si de pronto son población excombatiente, o si podemos empezar a incorporar este tipo de población. Y ahí uno se maravilla cuando crea esa inquietud que es romper esa barrera de sentir que eso lo hacen solo o las empresas grandes o las de productos, y empezamos a buscar, y ahí los invitamos a los que están escuchando, acérquense al hub de competitividad de la ANDI, y van a ver las posibilidades tan infinitas que hay, porque ese es otro punto que yo querría traer acá a colación a raíz de esta pregunta, y es, siempre hay que hacerlo en alianzas. Trabajar solo es muy difícil, y más difícil aún cuando estamos hablando de este tipo de públicos. Entonces, es muy importante que nos enfoquemos en construir unos programas de la mano de aliados y que esos aliados puedan potencializar también estas nuevas iniciativas. No todo lo tenemos que saber ni lo tenemos que tener instalado en la organización, pero cuando hay una voluntad y cuando hay una relación humana que está mediando en una cadena de abastecimiento, siempre va a ser posible generar inclusión. Maravilloso ese mensaje, María Camila. Sin duda, creo que le has dado el clavo. Eso ahí no hay diferencia. Luis Felipe, ¿tú qué nos podrías agregar y decir? Yo creo que sí, te dejo poco, María sí, Camila, para total. decir, pero yo algo dices. Muy poco, muy completo lo que dijo María Camila, pero yo me paro en la sostenibilidad como capacidad, ¿cierto? En lo que he hablado antes. Y nosotros tenemos la sostenibilidad como capacidad de nuestro negocio, independientemente de la industria que sea, como decía María Camila, la podemos desarrollar, ¿cierto? Entonces, el desarrollo de capacidades es clave en términos de sostenibilidad para poder lograr los objetivos que nos propongamos, identificar muy bien cuál es nuestra cadena de valor, quiénes son esos actores que juegan en esa cadena de valor y cómo yo puedo generar valor, no solamente para la organización, sino para ellos. En cualquier industria lo podemos hacer y podemos hablar de sostenibilidad y de esa forma de valor compartido. Entonces, ahí muy atado a lo que dice María Camila, solo eso para complementar. Bueno, yo les voy a trasladar otra pregunta, porque aún nos quedan pues 10 minuticos, nos da tiempo. Y bueno, pues yo creo que los hemos traído, los hemos invitado, más que traído a este panel, porque sin duda ustedes son referentes, lo hacen bien, lo están haciendo, muestran el camino para muchos otros de cómo se puede hacer, y en esa dirección va la pregunta de alguno de los que está en el auditorio, y es, bueno, vamos a empezar de cero en esta organización. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es su recomendación por dónde podemos arrancar a crear toda esta estrategia, programa de desarrollo de proveedores inclusivos? María Camila, adelante tú y luego Luis Felipe. Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que lo primero, después lo que hablamos ahorita de sensibilización, tener a un equipo convencido adentro y ojalá que venga de arriba. Si la cabeza de la organización, si la junta está convencida que esto va a pasar, pasa. Y yo les puedo dar ejemplos desde mi experiencia profesional, donde muchas veces pedaleé en entornos donde realmente no había tanta receptividad y tanta alineación con el modelo de negocio alrededor de la inclusión y de la sostenibilidad. Y era totalmente diferente. Cuando uno tiene una alineación desde el plano directivo, desde el plano del más alto nivel, todo es más sencillo. Ahora, importante mencionarlo, no siempre todos tienen que saberlo, no siempre todos tienen que estar ya subidos, pero podemos subirlos y ese podría ser el primer paso. Después, alinearlo con
la documentación, los procedimientos, las políticas de la organización. Esto es muy importante que esté realmente documentado y registrado, porque a veces hacemos muy buenas prácticas desde las empresas y las organizaciones, pero no las tenemos documentadas y no forman parte de verdad del core del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los equipos se mueven, cuando las organizaciones van migrando, cuando las crisis llegan, como sucedió con la pandemia, pues todas estas iniciativas que son buenas voluntades se van a caer. Por eso es muy importante que se incorporen dentro de las políticas y los procedimientos para que realmente ya sean parte del negocio, ya sean parte de la compañía. Un tercero es un trabajo absolutamente multidisciplinario, transversal, es fundamental. Esto no puede venir del área de sostenibilidad, como nos lo ha comentado Luis Felipe, no puede venir solo de la fundación para las organizaciones que tienen fundación como Nutresa. Esto tiene que venir desde todas las diferentes áreas. Y qué maravilloso es que llegue un punto, como nos está pasando seguramente a Luis Felipe y a nosotros en Juan Valdez, en que ya no tengamos nosotros desde sostenibilidad que liderar los procesos, sino que son los mismos clientes internos, como les llamo yo, por decir algo en nuestro caso innovación, que levanta la mano y dice, yo quiero que este proveedor o esta proveedora sea inclusiva o inclusivo. Entonces, creo que para llegar ahí hay que trabajar de manera muy transversal con todas las áreas de la organización. Y creo que esos son los 3 puntos fundamentales que yo traería a colación, Alejandro. Gracias, María Camila. Alejandro, yo Luis traería, Felipe, ¿tú qué podrías sí, contarles a yo traería un nuestros... punto adicional, completamente de acuerdo con María Camila, yo traería un punto adicional y es el poder gestionar conversaciones valiosas para identificar cuáles son esos asuntos claves de la organización y también de los actores con los que estamos relacionando. Si ustedes están empezando, aparte de lo que dice María Camila, creo que es clave saber identificar nuevamente cuál es mi cadena y cuáles son esos diferentes actores, cuáles son esos grupos relacionados de interés en mi cadena de valor y cómo converso con ellos. Yo creo que si nosotros, ese grupo Nutresa, nunca hubiéramos hecho ese ejercicio que hicimos de identificación de asuntos materiales, ese ejercicio de materialidad, hoy no tuviéramos construido esa carta de navegación que nos permite llegar a todas nuestras unidades de negocio, que nos permite poder avanzar en eso que hemos mencionado, tanto María Camila como yo, de que no sea solamente el área de sostenibilidad pedaleando, sino que sean los negocios también concentrados y que le encuentren valor a eso. Entonces, el identificar esos asuntos claves, esos asuntos materiales a través de conversaciones muy bien estructuradas, pero también genuinas con esas comunidades, con los proveedores, con los clientes, con los colaboradores, con nuestros accionistas, con esta junta directiva, para poder identificar cuáles son esos puntos de valor y de dolor también en cuanto a la sostenibilidad, es clave para poder construir esa carta de navegación y poder tener claro hacia dónde vamos, cuáles son esos puntos sobre los cuales vamos a trabajar, cuáles son esas brechas que tenemos que cerrar, el poder tener una matriz de cierre de brechas a través que sea transversal para todo el negocio en temas de sostenibilidad es clave, en la cual todos los actores tengan un rol fundamental para poder cerrar esas brechas. Entonces ahí el punto que le añadiría sería conversar, tener esas conversaciones para identificar cuáles son esos asuntos materiales de sus organizaciones, sean pequeñas, sean grandes. Lo hicimos nosotros, yo creo que nosotros nos preguntamos un poco en temas de negocios inclusivos, de compras inclusivas, si esto nace o se hace. A nosotros nos ha tocado en el camino poder darle la vuelta, ¿cierto? Una organización que lleva 100 años de existencia, una organización que ha pasado, como les comentaba al inicio, por todas esas etapas, enfoques de desarrollo. Pero si tienen un emprendimiento, un negocio nuevo, pues allí es, digamos, desde mi punto de vista es igual de retador, pero teniendo la claridad de hacia dónde vamos, y quiero tener como tal estos códigos de conducta, esas políticas claves, esos son mis principios, va a ser mucho más fácil teniéndolo claro desde un inicio. Entonces, es muy importante lograr identificar eso, y para mí las conversaciones son ideales. Eso es un mecanismo clave para poder lograrlo. Bueno, no, Luis Felipe, María Camila, yo creo que pues ya vamos cerrando, ya vamos llegando pues al final. Yo creo pues que sin duda agradecerles por tomarse el tiempo y compartir con la audiencia, y bueno, más de 80 personas conectadas, escuchando su experiencia, lo que han venido haciendo. Es parte también de ese proceso de responsabilidad en el que ustedes han incorporado de meter proveedores inclusivos, pero también es
convencer a otras organizaciones de que es posible, de que se puede, que hay un camino, que hay una ruta, y en eso pues cuenten con la fundación de la ANDI, el equipo de la ANDI, para acompañar a todas las empresas que sientan que es el momento de hacerlo. Yo creo particularmente en la ANDI, creemos particularmente que este momento histórico que todos estamos viviendo en el país, nuestras crisis derivadas de la pandemia, por supuesto, el estallido de tantas inequidades sociales, es un momento donde tenemos que hacer esfuerzos adicionales a los que ya hacemos como sector empresarial, y sin duda un componente muy importante es tener programas de esta naturaleza que permitan, como hemos dicho, pues no hay nada mejor que poder dar un buen empleo, no hay nada mejor que poder dar un buen acceso a un contrato, a una proveeduría. Los subsidios siempre son insostenibles en el tiempo, pero generar estas relaciones donde la gente pueda crear, tener su propia libertad de emprender, de construir sus sueños, va a ser muy importante en el futuro para nuestro país. Así que cuenten con la Fundación en este desarrollo, ustedes por compartir esta experiencia, y sin duda pues creo que nos han mostrado pues un camino que va desde los elementos culturales. Sin duda hay que involucrar a la alta dirección, no solamente a ellos, sino también a todo el equipo en ese cambio de mentalidad de que trabajar con proveedores sociales y una política inclusiva requiere hacer cosas diferentes. No los podemos obligar a hacer lo mismo que hacemos con todos los proveedores, porque si no, no sería inclusivo, y tener ese mundo diferente de beneficios, de flexibilidades, pero de mucha paciencia. Y ustedes lo han dicho a ambos de alguna u otra manera, pues como de mucha comprensión, de mucho amor, de mucha responsabilidad para acompañar a esos proveedores. Es la única manera de poderlo hacer y nos lo han contado. Y finalmente, pues eso tiene resultados en el largo plazo en las empresas, en sus organizaciones, les da mucho sentido, y esos proveedores son tan buenos, así que es motivarlos a que avancen en este camino. Y con esto cerramos esta conversación. María Camila, Luis Felipe, mil gracias, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad, y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Hasta pronto. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.